Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Espero que estén disfrutando su viernes, ya fin de semana. Y pues el día de hoy nosotros seguimos laborando para traerles más información acerca pues de diversas enfermedades que pudieran desconocer. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, el doctor Alejandro Alcala. Él es especialista en neurología, pero bueno, les cedo la palabra al doctor para que pueda presentarse. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y prestarnos parte de su tiempo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues como ya lo dijiste, soy el doctor Alejandro Alcalá Pacas. Soy egresado de la Escuela Médico Militar, formado en la Ciudad de México en el Hospital Central Militar como neurólogo Ok. y pues posteriormente ya me certifiqué como neurólogo de adultos. Ok. ¿Cómo funciona lo de la medicina militar? Digo, aquí hemos tratado con diversos especialistas que estudian primero medicina general, la licenciatura, después medicina interna. Es la primera vez que me toca platicar con un médico militar. No sé si antes de entrarnos al tema per se, doc, pudiera platicarnos un poco de la experiencia, ¿no? En ese tipo de rubro. Bueno, ser médico militar es pues simplemente una forma de estudiar la medicina. Ok, El sistema educativo militar abre las puertas pues a las personas que egresan de la preparatoria y es una escuela de medicina donde estás becado al 100%, ¿no? Es una escuela de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es de la parte de la SEDENA, ok, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces te beca y la única condición que podemos decir que te pone es que posteriormente a que tú egresas de la licenciatura en claro. medicina, pues trabajas para la Sedena, ¿no? Cierto Entonces, tiempo, me imagino. sí, trabajas 12 años, la carrera dura 6, te comprometes a trabajar 12 años Ok. con ellos. Trabajando y por supuesto que lo estás percibiendo. Sin embargo, aquí en este momento andas pues en los batallones de la República, andas Claro, en claro. operaciones y atendiendo los sistemas de primer nivel, sobre todo de la Secretaría de Defensa. Que puede ser más que nada que eventos traumáticos lo que se trataba, o ya, ya ejercía o veía casos de específicos en temas neurológicos. Al principio ves solamente casos de medicina general, Ok, posteriormente ya te capacitas en la especialidad que propiamente tú elijas y que la secretaría requiera. Te formas o te puedes formar dentro de la secretaría o también hay forma de formarse técnicamente en algún otro, pues en otro campo clínico, ¿no? Puede ser en el IMSS, ISSSTE o inclusive en el extranjero, o ¿no? sea, ya egresan, después de terminar el servicio, ya es cuando te dan esas pautas para esas posibilidades, ¿no? Sí, o sea, ya puedes, o sea, vamos a decir, la secretaría dice, necesito tantos neurólogos, Ah, necesito ok. tantos hematólogos, y entonces ya forma ese material humano para los campos clínicos que tiene la Secretaría de la Defensa. Y terminando ahí decide venirse para Monterrey o pasa otro proceso dentro de su vida, que se va quizá a Ciudad de México o se viene aquí luego. Más bien, la Secretaría de Defensa elige a Ah, dónde te ok, ok. envía y por azares del destino y por decisión propiamente de la Secretaría de Defensa, pues yo terminé aquí en el Hospital Militar Regional de Especialidades de Monterrey, donde pues por varios años fui el jefe del servicio de neurología. Sin Ok. embargo, hoy en día pues ese título nobiliario ya se me quitó porque pues, el año pasado elegí retirarme. Hoy Claro. en día ya estoy ejerciendo solamente la En la práctica privada, privada. ¿no? Perfecto. Pues bueno, dado ese gran currículum que tiene, impresionante, podemos iniciar, Doc, con el tema principal, ya hablando, ya que que lo conoció un poco más la audiencia, ya viendo su experiencia. Vamos a hablar hoy de la miastenia gravis, Doc. ¿Qué nos pudiera decir acerca de esta enfermedad? ¿Es una patología que desarrollamos a través de los genes? ¿Cómo es que funciona este tipo de enfermedad o ataca el cuerpo? Bueno, la miastenia gravis es la principal enfermedad autoinmune del sistema neuromuscular o de la unión neuromuscular. Esta enfermedad es una enfermedad, así como su nombre lo dice, autoinmune. Ok, O sea, el mismo organismo te ataca. te ataca. Hay tres, vamos a decirlo, puntos donde puede atacar a las personas. En los neonatos, el segundo pico es a nivel en la tercera década de la vida, de los 20 a los 30 años, y la siguiente década de la vida que afecta es mayores a 70 años. Que me imagino que es la población más vulnerable en el cual se puede dar la estadística de afectados ya en la población arriba de 70 años, o no Sí, todos estamos exentos. no, no todos estamos exentos, se puede dar a cualquier edad de la vida. Sin embargo, hay esos picos donde principalmente afecta a esas edades, ¿no?
20, 30 y 60, 70, pero puede ser en cualquier época de la vida. ¿Y cómo nos damos cuenta, digo, qué síntomas, qué sintomatología podemos presentar? Quizá empezamos a presentar debilidad muscular o alguna atrofia muscular, por ejemplo. ¿Cómo es que sabemos o podemos sospechar más bien que estamos desarrollando quizá la miastenia? Bueno, la miastenia gravis se caracteriza por debilidad Ujú. fluctuante. Ok. La característica más importante es esa. El organismo empieza a tener debilidad. ¿De dónde? De los músculos que nosotros tenemos la capacidad de movilizar. Ujú. De todos los músculos que nosotros que voluntariamente movilizamos. Esta enfermedad no afecta a los músculos del corazón, a los músculos del intestino. Ok. Únicamente afecta los músculos propiamente que nosotros tenemos la capacidad Más o que nada voluntaria de que mover. extremidades. No, cualquier músculo. Ah, ok, Fíjate, la ok. característica más importante y la gran mayoría de pacientes van a iniciar primero con incapacidad para mover los ojos. El Ok. paciente puede empezar con la caída de un párpado, viendo doble, y estos pacientes, esa es la gran mayoría de pacientes así van a empezar Como con inician, ¿no? Como empiezan a presentar ese tipo de diplopia. síntomas. Esta diplopia es ver doble, ver dos imágenes o que se les cae el párpado. Eso es lo más habitual. Lo pudiesen confundir con algún tipo de parálisis facial. Digo, sabemos que cuando hay un dolor de cefalea muy fuerte se puede generar algún tipo de parálisis. ¿Pudiese confundirse con ese tipo de síntoma o no tiene correlación alguna? Sí, cuando se va iniciando el cuadro clínico pudiera confundirse. Sin embargo, a diferencia de una parálisis facial, la miastenia gravis va a ser, vamos a decirlo, subsecuente, va a ser en una Es progresiva evolución entonces. progresiva, por decirlo de una manera. Propiamente hay síntomas de cansancio, debilidad, y después se nota donde el párpado se cae, a ciertas horas del día hay visión doble, Ok. y entonces es la forma más común donde suelen empezar los síntomas. Al ser una enfermedad muy progresiva que presenta los síntomas los presenta de forma em, quizá de forma retardada o la presentación de los síntomas es inmediato, es decir, cuánto tiempo puede pasar una persona sin tratarse quizá la enfermedad y qué pasaría si no lo Mira, hace. l- la enfermedad se caracteriza por debilidad. Ok, Y esta debilidad puede ser, bueno, yo le diría, leve, moderada o grave. ok, Y de ahí partieran propiamente las enfermedades o cómo se clasifica propiamente la miastenia gravis. ¿Cómo puede ser una enfermedad leve? Donde solamente afecta los músculos de los ojos. Vemos doble o puede ver doble el paciente, se cae el párpado, esa sería una enfermedad leve. Una enfermedad moderada es aquella donde empieza a haber dificultad para mover los brazos, dificultad para mover las piernas, para caminar. Y una enfermedad grave o una crisis ujú, miasténica podría ser cuando el paciente tiene incapacidad para respirar o que de plano no puede movilizarse o no puede levantarse de su cama, ¿no? y ya es cuando literalmente tiene que asistir a urgencias qué es el procedimiento que se hace ahí, o sea, si no se trató desde la primera sintomatología que empezó a presentar el paciente. Se puede rescatar ya cuando presenta una crisis grave, una crisis Sí, claro. severa. Lo común es que empiece con síntomas leves, posteriormente moderados, y en algunas veces habrá síntomas graves, pero puede iniciar de cualquiera de las tres Ah, ok. maneras. O sea, no es como que vaya evolucionando la enfermedad, sino en cualquiera de estos tres niveles puede empezar a presentar los síntomas. Sí, Ok, lo común es el párpado, lo común es la vista, pero puede empezar de cualquiera de los tres. Y ok. entonces, en cualquiera de las tres áreas hay tratamientos específicos para llevarlos a cabo, ¿no? Claro, en una evolución leve, pues tenemos tiempo de hacer el abordaje, tenemos tiempo de hacer los estudios necesarios para poder hacer el diagnóstico fino de la enfermedad, mientras que cuando se tiene una crisis, entonces el abordaje es inmediato. ¿Por qué? Porque se pone en peligro la vida, porque si llegan a afectar los músculos de la respiración, ¿no? El paciente que tiene afección de los músculos de la respiración puede llegar a dejar de respirar y por ende esa dificultad respiratoria lo puede llevar a perder la vida. Ok. ¿Cuánto tiempo es el que se considera clínicamente para poder atender a un paciente con este tipo de crisis? Cuando se tiene un paciente con crisis miasténica se debe de atender en forma inmediata. Inmediato.
Ok. O sea, no hay vuelta de hoja. Y la forma en que nosotros podemos decir que una persona tiene crisis miasténica es dificultad respiratoria. De ahí saldrán varios parámetros médicos que tomamos en cuenta para establecer qué tan grave es esa crisis Claro. y qué es lo que tenemos que realizar. Que el tratamiento puede ir desde un tratamiento ambulatorio con inmunoglobulina o con esteroides, con medicamentos ya específicos para esta enfermedad, o llegar al paciente aplicar estas terapias, pero aparte necesitar apoyo ventilatorio, tener que intubar al paciente Para que para pueda poderlo ayudar. respirar. Así es. Ok. Entonces, ¿se considera como este tipo de enfermedad se considera como tipo discapacidad o es algo que se desarrolla es algo que podemos contraer todos o es algo que ya lo traemos en los genes? ¿Cómo podemos nosotros contraer este tipo de enfermedad? Bueno, hoy en día sabemos cuál es la causa La causa. etiológica, sabemos qué es lo que afecta a nuestro organismo. Sin embargo, ¿por qué se despierta esa autoinmunidad? Es la que aún todavía no la conocemos al 100%. Ok. Entonces, todos podemos tener esta enfermedad, es una enfermedad que pudiera tener cualquier persona, pero lo más importante es, desde mi punto de vista, que tiene un tratamiento y que tiene una evolución adecuada si se da el tratamiento específico y adecuado. Podemos nosotros acudir, por ejemplo, hablando de temas como el cáncer, que vas tú a tu valoración clínica, por ejemplo, en el cáncer de mama te hacen una Ujú. mastografía, te hacen cierto tipo de evaluaciones clínicas para llegar a la conclusión de si tienes o no. ¿Se puede hacer de la misma manera para detectar si estás quizá en un cuadro de miastenia o estás propenso a desarrollarla? ¿Existe ese tipo de evaluaciones clínicas o exámenes que nos puedan dar una predicción? No hay como tal un examen que podríamos realizarnos en forma preventiva. Ujú. O sea, el paciente que ha de debutar con la enfermedad va a llegar con nosotros con algún síntoma. Ok. O sea, va a llegar con debilidad. Y te digo, o pudiera llevar a una crisis, ¿no? Pero ya el abordaje entre una crisis y es un poquito diferente, pero al fin y al cabo va Claro. a tener un síntoma. No hay una forma de prevenirlo, no hay un estudio donde digamos tú estás susceptible a tener Sí, miastenia o que gravis, dentro de tus genes, por ejemplo, pudieses tener heredarlo. exactamente, la cadena para heredar este tipo de enfermedad y posteriormente desarrollarla. O sea, hasta ahorita no se conoce, no hay indicio de que se pueda tener este tipo de análisis, si no me equivoco, es patológico. No, no tenemos todavía esa característica, no hay una herencia, Ok. no tenemos esa, vamos a decir, toda esa información. Ahorita lo que tenemos que es una enfermedad que podemos debutar cualquiera de nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Y le agradezco que nos esté compartiendo esta información porque hay gente que pueda tener estas dudas, ¿no? De que, ok, si es una enfermedad tan agresiva y progresiva, ¿qué puedo hacer para evitarlo, no? Quizá me voy ahorita a una valoración clínica, me voy con un médico familiar o algún especialista en neurología y que me pueda decir si la puedo desarrollar o no. Yo creo que es la incertidumbre de, pues, como usted lo menciona, el intentar prevenir ese tipo de enfermedades, pero ¿nos puede platicar ahorita un poco más de cómo es que funciona o cuál es la activación que genera en nuestro cuerpo el tratamiento para este tipo de enfermedad? Bueno, mira, vamos a hacer un supuesto. Ok, Un un ejemplo, paciente, ¿no? un paciente, ¿cómo va a iniciar con la enfermedad? Un día se levanta y despierta con la visión doble. Ok, Entonces, el solo hecho de presentar una visión doble o que se despierte con el párpado caído va a ser suficiente razón para visitar al neurólogo. Entonces, ahí el neurólogo empieza el abordaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez que evaluamos los síntomas, que si ya determinamos que tiene las características de debilidad, ok, vamos a realizar los exámenes complementarios. ¿Qué exámenes podemos realizar? En el consultorio podemos hacer un examen cuando el paciente tiene sus párpados caídos, o sea, habitualmente va a ser uno. ok, Ahí con una prueba que se llama prueba del hielo, ponemos una bolsita de hielo en el párpado, 2 minutos, ok. y medimos la diferencia de qué tanto abre el párpado. El paciente que tiene miastenia gravis, con el puro hecho de que tú le pongas hielo, va a abrir su párpado un poquito. Y entonces eso ya es muy, muy significativo para decir, este paciente tiene miastenia gravis. Esta prueba del hielo tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta.
O sea, es una prueba clínica bien rápida de hacer. Efectiva, ¿no? Que, Ujú. que nos pudiera dar la valoración. ¿Cuál es Ajá. el efecto que tiene? Por qué hielo, el colocar hielo Tiene que ver con la ok, inactivación de los anticuerpos hacia el músculo. ok, Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, ahí vamos a la etiología propiamente de la miastenia gravis. ok, ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos o generamos anticuerpos contra los receptores de una sustancia que se llama acetilcolina, que es la que nos da la información. Lo voy a decir de la siguiente manera. Nosotros mandamos la orden desde el cerebro a la mano, muévete mano, viaja un estímulo eléctrico, llega al músculo y químicamente se despliega toda una cascada de cosas. Ahí ok, entra el receptor ok. de la acetilcolina. Este receptor ya activa el músculo y ya se vuelve a inactivar. Listo. Pero el organismo empieza a generar anticuerpos contra estos receptores. Entonces, si no hay receptores, porque los destruyen los anticuerpos, Ok. va a haber orden, pero no va a haber quien la O ejecute sea, no va a o haber cómo. respuesta, Exacto, literalmente. no va a haber respuesta. Entonces, el hielo bloquea la actividad de los anticuerpos y entonces le permite que haga la función el músculo. Entonces, digamos que los anticuerpos están atacando constantemente Sí, están el vínculo de reacción para que el músculo pueda tener el movimiento. en específico atacan la unión neuromuscular. Ok. La neurona actúa sobre el músculo y ahí entonces es la acción, ¿no? Cuando hay estos anticuerpos, empiezan a bloquear pues esta unión Ujú. y por lo tanto el músculo no se activa. Ok, ¿qué es lo que permite el ejercicio del hielo? Bueno, la valoración Ajá. con el hielo, El ¿no? hielo bloquea los anticuerpos y permite entonces que funcione de manera Relativamente, ¿no? normal Claro, para en ese poder momento. tener la valoración. Exacto, de ahí ya sigue realizar otros estudios. ¿Qué sigue realizar? Bueno, de ahí ya haremos estudios de sangre buscando esos anticuerpos. Haremos estudios electrofisiológicos donde vamos a enviar al paciente a que le hagan estudios específicos de la conducción y eso es el abordaje general de la miastenia gravis. Y ya posteriormente a tener la valoración clínica y los resultados del laboratorio, ya es cuando iniciamos la etapa del tratamiento. Exacto. Ahorita mencionaba un punto muy importante cuando nos platicaba el ejercicio del hielo, Doc, que pues la finalidad es que los anticuerpos dejen de atacar a este tipo de receptores, ¿no? Em, esta enfermedad, ya sabiendo ese ejercicio que nos está platicando, ¿tiene alguna cura? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? ¿Curar, tratar o brindarle nada más calidad de vida al paciente? El tratamiento está enfocado en modular Ok, o en bloquear la acción de los anticuerpos sobre el músculo, sobre los receptores. De tal manera que si nosotros bloqueamos esa acción, la acción del músculo va a ser, pues vamos a decirlo, normal, ¿no? pero entonces es un tratamiento que tendríamos que llevar de por vida. De por vida. Es un tratamiento que es de por vida. El tratamiento tiene que ver con 3 etapas, por decirlo de una manera. Ok, Primero damos un medicamento que lo que hace es funcionar ahí en la unión neuromuscular. ok. Damos un tratamiento inmunomodulador, es decir, un tratamiento que bloquee la acción de los anticuerpos, que no se produzcan anticuerpos en el organismo. Y el otro es pues, tratar las crisis, ¿no? Cuando se tienen las crisis, entonces ahí utilizamos medicamentos inmunomoduladores como lo puede ser la plasmaféresis o como lo puede ser la inmunoglobulina. Que es lo que busca tener la finalidad, ¿no? De evitar que los anticuerpos bloqueen los receptores. Exacto. Ok. Doc, estas preguntas normalmente siempre las relacionamos con alguna enfermedad de pues, medicina interna, como una diabetes, por ejemplo, o algún Ajá. tipo de persona que padezca hipertensión. Em, ¿Afecta de alguna manera el que una persona que padezca este tipo de enfermedades crónicas, que también tenga a su vez la miastenia gravis? ¿Cómo es que se abordan este tipo de, pues, de enfermedades que atacan de manera diferente al cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, las enfermedades crónicas, como lo puede ser la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardíaca, en el sentido estricto, no afectan
el pronóstico de la miastenia gravis. Sin embargo, Ok, sí tienen relación. ¿Por qué tienen relación? ok, ok. Muchos de los, más bien, la miastenia gravis, al ser una enfermedad que está mediada por anticuerpos, no podemos utilizar o debemos utilizar con mucho cuidado un sinnúmero de medicamentos. Ok, ¿Por qué? Porque estos medicamentos pueden agravar la sintomatología. ok. Entonces, por ejemplo, en miastenia gravis no podemos utilizar algunos antibióticos o no debemos utilizar algunos antibióticos porque los antibióticos van a generar o pueden generar recaídas o crisis de miastenia gravis. Ok. Por ejemplo, el más común, medicamentos como la gentamicina, la amicacina, que pertenecen a un grupo que se llama aminoglucósidos, mm, no podemos utilizarlos o debemos utilizarlo con mucho cuidado en la miastenia gravis. Por ejemplo, entonces, ¿por qué digo que tienen relación? El paciente que tiene, por ejemplo, diabetes mellitus es muy susceptible a tener infección de vías urinarias, Claro. infecciones respiratorias. Y entonces, el tratamiento, a veces ideal para esa enfermedad, es darle aminoglucósidos, amicacina, gentamicina. Pero si resulta que tiene miastenia gravis, estos medicamentos no Ya no los se podemos tendrían que utilizar. aplicar. Ok. Tendríamos que utilizar otros, ¿no? Ok, esa era mi duda 100%, que siempre hay opción para tratar ambas enfermedades, ¿no? Obviamente, como lo menciono, es pues evitar aplicar cierto tipo de medicamentos que puedan afectar pues tanto la salud del paciente y pues al fin y al cabo atacar ambas enfermedades a la vez. Doc, ahora que estamos dando seguimiento a esto, ¿qué otros órganos pudiesen afectar el tener este tipo de enfermedad como la miastenia gravis? Ahorita que ya estamos adentrándonos más en enfermedades crónicas, que mencionaba que lo más fatal que puede pasar es que un paciente pues deje de respirar, pero pudiese afectar a lo largo del tiempo algún otro tipo de órgano interno, por ejemplo. En el sentido estricto, la miastenia gravis no afecta a los órganos internos, como al principio te comenté, solamente afecta los músculos Ujú. de los cuales nosotros tenemos capacidad de movilizar, o sea, voluntariamente. Claro. Entonces, no afecta a los otros órganos, pero sí puede favorecer algunas enfermedades, ¿no? Ok. Vamos a leer un par de preguntas, si me lo permiten, de Sí, claro. cuáles, unas que nos estaban dejando aquí. Este, aquí nos ponen que cuál es la diferencia entre la miastenia ocular y la miastenia generalizada. Ambas son la misma enfermedad. Ok, Yo te decía que al principio de esta charla puede haber leve, moderada y grave, ¿no? así Yo lo es. dije de esa manera, no se clasifica así, pero lo dije de una manera Sí, coloquial. comprensible, claro. Coloquial. La enfermedad ocular es esa donde solamente va a afectar los músculos de los ojos. La moderada va a afectar en forma generalizada y las crisis pues llega a afectar los músculos de la respiración, ¿no? Entonces, es la misma enfermedad, pero así como te lo decía, leve, moderada y grave. Hay que destacar una situación. La gran mayoría de pacientes, estamos hablando de un 80% de pacientes, van a debutar con solamente miastenia ocular. O sea, ver doble, La párpado caída del caído. párpado, por ejemplo. Ajá. Y 80% van a progresar a una debilidad generalizada, donde se afecta las manos, las piernas, y que llegan a ser incapacitantes para deambular, para peinarse, levantar las manos. En muchos de los casos, bueno, ahorita estamos abordando el tema desde paciente, pero también no nos ponemos a pensar en ocasiones de que nosotros como familiar o acompañante del paciente, em, cuál es nuestro mecanismo de acción o cómo debemos reaccionar ante ese tipo de situaciones, porque tan solo vemos a una persona que quizá tiene algún ataque de epilepsia o algún tipo de convulsión y por cultura no sabemos cómo reaccionar. Lo primero que reaccionamos es le ponemos un lápiz en la boca o póngale algo para que no se muerda en la lengua, Ujú. ¿no? ¿Existen algún tipo de indicaciones que nos pudiera dar quizá para las personas que puedan tener la misma situación o tengan un familiar que tenga o vaya o pueda desarrollar este tipo de enfermedad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, una vez teniendo un familiar o siendo un paciente que tiene miastenia gravis, lo más importante desde mi perspectiva es la información. Ok, ¿A qué me refiero con esta información? Saber que haya, así como lo decíamos, desencadenantes o precipitantes de crisis miasténica.
¿Cuáles son los desencadenantes o los precipitantes de estas crisis? Número uno, las infecciones. El paciente que tiene miastenia gravis va a tener o puede ser susceptible a cualquier enfermedad, como cualquiera de nosotros. Pero las infecciones pueden exacerbar la enfermedad y llevar lo que sea una crisis. Algunos medicamentos pueden llevarlo a que tenga crisis. La deshidratación puede llevarlo a que tenga crisis. Entonces, sería a lo mejor importante establecer cuándo es cuando sabemos que una persona tiene crisis, cuando tiene esa dificultad para respirar. Entonces aquí sería paciente que tiene ya el diagnóstico de miastenia gravis y que tiene dificultad para respirar o para movilizar sus extremidades, está cayendo en una crisis. Y entonces es una situación para llevarlo con el neurólogo para que sea atendido en forma inmediata. ¿Directamente a urgencias o ya contactar al especialista, en este caso, de Si neurología? ya tiene un diagnóstico hecho por un neurólogo, contactar a su neurólogo para que él establezca los criterios y ver si amerita una hospitalización, porque te decía, puede llegar a necesitar terapia intensiva, ¿no? Ok. Algunas veces se puede manejar la terapia farmacológica como externo, que es la gran mayoría de veces Que es podemos utilizar ambulatorio, ¿no? Más que nada. ambulatoria, donde damos el medicamento en un centro de infusión y lo vamos, yo lo digo, visualizando en casa, ¿no? Monitoreando, Monitorizando en claro. casa. Perfecto. Pues bueno, ya estamos, ya vamos a entrar en una etapa ahorita de preguntas y respuestas que nos está Ok. dejando el público. Le mandan muchos saludos, dicen que es el mejor neurólogo de Monterrey, Nuevo León. Y pues bueno, aquí nos pregunta Rosa Salazardo. Doctor, ¿hay alguna complicación cuando una paciente está embarazada y tiene, pues obviamente manifiesta este tipo de enfermedad? Yo creo que aquí sí afecta de igual manera al feto o a la embarazada, ¿de qué manera le está afectando este tipo de... Mm, en el sentido estricto no afecta al feto, no Ok, afecta al bebé. Sin embargo, los cuidados que se tienen que tener son que la terapia que se aplica a las pacientes que están embarazadas debe de tenerse o manejarse con cuidado porque no todos los medicamentos que utilizamos en la miastenia gravis se pueden utilizar durante el embarazo. claro, En verdad que durante el embarazo sí es una situación, vamos a decirlo, de cuidado, por porque supuesto. una persona que tiene miastenia gravis durante el embarazo, el arsenal terapéutico que tenemos para tratar la enfermedad es muy, muy cortito, ¿no? Digamos que el tiempo de reacción en ese tipo de situaciones tiene que ser de forma inmediata. Sí, porque tenemos a dos vidas de por medio, ¿no? Claro, Tenemos a la mamá y tenemos al feto que tenemos que cuidar. Y aparte, pues, de que también en la etapa inicial de la gestación no podemos utilizar muchos de los medicamentos que se utilizan en la miastenia gravis, los inmunomodulares, porque afectan el crecimiento y desarrollo del feto. ok. Doc, antes de finalizar, ¿algo más que desee usted agregar? ¿Alguna recomendación adicional para el público que nos está viendo? Están dejando demasiados comentarios, pero algo que quisiera decir antes de finalizar. Solamente comentar, pues, que yo siempre he tenido esta idea, cuando tenemos un paciente que le duele el pecho, le duele la mandíbula y que le duele el brazo izquierdo, el paciente y la gente en general dice, traigo un infarto cardíaco. Se puede Entonces, relacionar. en las enfermedades neurológicas sucede algo similar. Paciente que tiene una debilidad facial, paciente que tiene alteraciones para hablar, pacientes que tienen o personas que tienen debilidad para o alteraciones para deglutir o que no tienen incapacidad para mover una pierna, una mano, es una, vamos a decir, una señal de que deben de acudir con el neurólogo directamente. ¿Nos pudiera recomendar que sería viable o hacer costumbre en nuestra sociedad para visitar quizá eventualmente mínimo una vez al año a algún especialista como neurólogo, por ejemplo? Eh, Hablando de neurología, estas características que te decía son las más importantes. Claro, Un síntoma respecto a la movilidad de nuestro organismo, dolor en nuestro organismo persistente o la incapacidad para hablar o para ejercer alguna función cognitiva, esa es una una señal, razón ¿no? para visitar al neurólogo. Perfecto. Do, pues la verdad le agradezco mucho el espacio que nos está compartiendo, el que nos haya prestado parte de su tiempo para poder pues darnos esta información y sobre todo darnos las indicaciones
de pues cómo abordar este tipo de pacientes, más que nada si hay personas en este momento que están padeciendo o están incluso teniendo algún síntoma como el párpado, la vista borrosa, la vista doble, perdón, pues ya saben, acudir directamente a una valoración clínica con su neurólogo de confianza. Si lo queremos, pues para una opinión de usted, ¿dónde lo podemos consultar? ¿Nos puede compartir sus redes sociales, sus datos? Actualmente estoy desempeñándome así en la práctica privada en Centro Médico Hospitaria, Ujú. en Escobedo, Nuevo León, y en una pequeña clínica que está en Apodaca que se llama CMC, Ok, sobre Avenida Concordia, ¿no? ok. Me pueden buscar en las redes sociales como neurólogo militar o neuromilitar y ahí voy a aparecer. Perfecto. Van a estar apareciendo ahí las redes sociales del doctor Alejandro. Y pues de igual manera van a estar apareciendo sus teléfonos de contacto por cualquier cita o pues valoración que les gustaría a ustedes hacer. Le agradezco nuevamente, doctor, por su tiempo. También les agradezco a ustedes por la interacción que estamos teniendo en este espacio que estamos creando para hacerles llegar este tipo de información, que conozcan pues el tipo de especialistas, qué enfermedades ven estos especialistas. Y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. Los invito a compartir este contenido, suscríbanse también a todas las redes de CAP y pues háganle llegar este contenido a toda la gente, pues entre más gente conozca, yo creo que vamos a estar más informados como población y como sociedad. Y pues nos estamos viendo, les deseo un excelente viernes, bonito fin de semana, excelente día, hasta luego.